Pretender vivir en un ambiente sin riesgos es una utopía, pero no hacer los esfuerzos requeridos para evitarlos sería una gran irresponsabilidad. Por eso, cada semana contribuiremos contigo para que puedas alcanzar el pleno desarrollo de tus potencialidades, el logro de tus metas más preciadas, la oportunidad de disfrutar una vida saludable y la seguridad a los que tienes derecho. Contribuiremos proactivamente con el desarrollo sostenible que mereces. Es mejor prevenir. Saludos amigos, bienvenidos a esta entrega de la Utopía Riesgo Cero que nos une esta semana, como cada semana, pasando revista a los eventos de mayor trascendencia que de una u otra manera pueden incidir en la sostenibilidad de nuestro desarrollo, que por las lecciones aprendidas o por las buenas prácticas nos puede empoderar de temas que debemos hacer para evitar que ocurran desastres o que las afectaciones sean tan graves que afecten nuestro desarrollo. Las lluvias, que es la principal amenaza para la generación de afectaciones en nuestro país, al mismo tiempo que es el principal generador de bienestar. Fíjese qué dicotomía, es la principal amenaza y el principal generador de bienestar. Sin agua no hay vida, sin agua no hay producción agropecuaria, sin agua no hay saneamiento, sin agua potable no hay salud. Pero el exceso de agua potable, cuando hay tanta vulnerabilidad persistente en nuestras ciudades y en nuestros campos, genera toda o desencadena toda una serie de afectaciones que perturban nuestro bienestar y nuestras vidas. En la entrega de hoy vamos a pasar revista a la situación que tenemos en nuestro país y sobre todo vamos a dedicarnos a identificar cuáles son los actores y las acciones que debemos poner en marcha si queremos evitar que el agua se convierta en el generador de afectaciones, en el generador de tragedias, y que por el contrario siga conservándose como el elemento más importante para la vida en nuestro país después del aire. No se vayan, queridos amigos, porque en breve continuamos con ustedes en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero. Hola amigos, de nuevo con ustedes. Hablamos del agua como elemento generador de bienestar y salud o elemento generador de tragedia y enfermedades. Y decíamos en la introducción que analizaríamos el tema agua como en esas dos variantes desde el punto de vista de tres elementos diferentes. El elemento comunidad, la comunidad que está en contacto con el agua y que requiere el agua.
que purifica el agua o la contamina, el entorno, el gobierno local, las empresas locales, los directivos de las organizaciones comunitarias y los entes del gobierno central. Digamos, el agua existe, y existe, para que tengamos una idea, en una condición natural, cuando no hay intervención del hombre, cuando érase una vez que teníamos zonas intocadas en la naturaleza, donde el hombre no había invadido con sus acciones contaminantes o agresivas con la naturaleza, algunos de los cuales aún existen, esos manantiales naturales. El agua era el elemento de vida por naturaleza. Usted podía tomar el agua de ese manantial, usted podía llenar la cantimplora de ese río para beber agua, o el cántaro, o la vasija de porcelana, de barro, cual que fuese el elemento que usted utilizaba para transportar y guardar el agua. Obviamente, cuando se da el ser humano se ubica de manera masiva, se asienta en los lugares para descultivar la tierra o para tener la vivienda. El lugar que por naturaleza elige el ser humano es la orilla de los ríos. Estar cerca del río implica tener garantizada el agua que él necesita. Ese ser humano hace años, a veces centenares de años, como puede ser en algunos sectores, otras veces miles de años, como pasa en otros, se da y es un uso natural. Una familia se asentó a la orilla del río y comienza a progresar porque trabaja la agricultura, cría los animales, disfruta de todo en un ambiente natural. Pero en la medida que se más intensifica el asentamiento y de repente ya no es una familia, sino son cientos o miles de familias que abrevan de ese arroyo, de esa fuente de agua, pero al mismo tiempo contaminan esa fuente de agua porque carentes del conocimiento de que el ser humano, con su actividad depredadora y con el manejo inadecuado de los desechos que genera, tanto los desechos humanos como los desechos materiales que usa, cada vez se convierte en el principal agente que contamina el medio ambiente. Para hoy, comparado con lo que pasaba en nuestra isla cuando habitaban decenas o miles de aborígenes para finales o mediados del siglo XV, si vemos el entorno que teníamos en nuestros espacios, nuestros ríos, en nuestras poblaciones, y lo comparamos con lo que pasa hoy, y vemos la cantidad de plásticos, el hacinamiento que hay en los mismos lugares, sin tener la previsión para el manejo adecuado del mundo, del agua y de ese entorno que antes era silvestre y hoy es un entorno suburbano arrabalizado, nos damos cuenta de cómo ha variado la situación. Nosotros en esta isla, en la que apenas contamos con 500 años de historia acumulada para nuestra civilización, independientemente de que hayan miles de años o centenares de años del paso de seres humanos por acá, pero que registremos ahora, ver las condiciones del río, cualquiera que sea la ciudad en la que vivimos, la potabilidad del agua, la cantidad de personas asentadas en las orillas y la diversidad de actividades, nos damos cuenta cómo se ha contaminado, cómo nosotros hoy tiramos millares de elementos contaminantes en el río, las fundas plásticas, las botellas plásticas, cómo botamos los fungicidas, cómo tiramos ahí los potes
unos que tienen material tóxico, otros que vienen de medicamentos o de desechos hospitalarios. Todo termina en ese río, porque aunque nosotros lo coloquemos en el patio de nuestras casas o lo tiremos en un basurero lejos del río, resulta que toda agua que discurre, que se moviliza porque llueve, no importa que usted viva a 10 kilómetros de la orilla del río, el agua hoy corre por las cunetas, por las cañadas, arrastra toda la contaminación que hay en el camino desde los patios de nuestras casas o desde los drenajes de nuestras casas o los drenajes de las fábricas o de las empresas o mercados que están en nuestro entorno. Todo termina tarde o temprano en el lecho del río más cercano, yéndose por la cuneta, de la cuneta a la cañada, de la cañada al arroyo y del arroyo al río. Y hoy un río que tiene probablemente 10, 15, 20 kilómetros de largo, con poblaciones, con todo tipo de contaminación dispersada en su cuenca, termina contaminando ese río. Esa agua contaminada, que es un agua que no está apta para el consumo humano, en la parte, digamos, de la cuenca baja del río, no nos damos cuenta que es la misma agua que alimenta en la cuenca alta la obra de toma del acueducto que alimenta nuestras ciudades. Pero esa obra de toma, que es tomada generalmente en una parte alta, también hoy está siendo afectada porque la deforestación en las cuencas altas de nuestros ríos o en la siembra indiscriminada de productos a los que se les aplica fungicidas, insecticidas o cualquier tipo de elemento contaminante, cuando el agua cae, el agua lluvia que está potable y que es un agua no contaminada, al momento de estar en contacto con esa vegetación o con esos suelos, baja a la cuenca alta, contamina esa fuente, ensucia la fuente y el agua es imposible que pueda ser distribuida inmediatamente en el marco de la emergencia a nuestros hogares donde ya hay acueductos establecidos. Peor es el caso cuando la gente que no tiene acueducto que le lleve el agua a sus casas se sirve de la orilla del río, de esa agua, y en el marco de la emergencia y de la necesidad de agua que tenemos los seres humanos, que requerimos de una cantidad de agua cada día para nuestra sobrevivencia, para nuestra ingesta, para cocer nuestros alimentos, para asearnos, esa agua contaminada, si no hacemos lo correcto, va a afectar nuestra salud. Entonces, nosotros como seres humanos estamos obligados a entender que tenemos la obligación de contribuir a preservar la calidad del agua, que es la fuente de vida de nuestro entorno, de nuestra sociedad, de nuestras familias y de nosotros mismos. Que tenemos que colaborar con esa labor de preservar la calidad. Que tenemos tareas que realizar si necesitamos utilizar esa agua, desde potabilizarla acorde a las normas establecidas por las autoridades, hasta, digamos que, garantizar que nuestros seres más vulnerables, los niños, las mujeres en un momento determinado, nuestras personas mayores, nuestros enfermos, no pueden usar esa agua contaminada, sino deben utilizarla con determinados mecanismos de protección. Una tarea difícil, enorme que tenemos, que vamos a ver cómo podemos coordinar todos, nosotros, las comunidades, con los tomadores de decisión para garantizar que esa agua se mantenga
en condiciones de calidad para poder servirnos adecuadamente como está diseñado el ser humano y como está diseñada la naturaleza, preservando esa virginidad del agua y del medio ambiente. No se vayan, queridos amigos, porque en breve continuamos con ustedes. Queridos amigos, hablando del agua, del valor del agua para preservar la vida y del rol que tiene el agua como elemento generador de vida o generador de afectaciones y de enfermedades. Veíamos el tema de la responsabilidad que tenemos nosotros los seres humanos de preservar, de evitar la contaminación, de garantizar nuestra salud siguiendo las normas en la revisión de la calidad del agua que tenemos que usar. Es bueno recordar, si vemos la parte histórica, la historia de la humanidad, hay épocas en las que la población de un país o la población de una ciudad ha sido afectada de manera grave por la ocurrencia de epidemias generadas por el uso de agua contaminada. Vale recordar que en la Edad Media o hasta todavía tan cerca como en el siglo XVIII, ciudades europeas vieron perder un porcentaje considerable de su población afectada por las epidemias generadas por el agua contaminada. Agua contaminada en un momento por las heces humanas, por la contaminación de desechos humanos en el agua que generaron el cólera y que minó de manera considerable la población de algunas poblaciones del mundo. Y hablamos del siglo, digamos, del milenio pasado. En este mismo milenio vimos ejemplos en nuestro vecino país de Haití, como una epidemia de cólera afectó de manera significativa el desarrollo de esa población de nuestro vecino país de Haití y cómo incidió también con afectaciones en nuestro territorio, porque la contaminación del agua se dio no tan solo porque se contaminaba el río en sí, sino porque los acuíferos, el agua de los pozos, el agua que corre por debajo de la tierra, se contaminó con esos desechos que ya venían con alguna contaminación del vibro de cólera de algunos otros países, y eso genera una afectación que deshidrata en horas a personas, y esa deshidratación, si no se atiende a tiempo, genera una muerte casi segura. Es un tema al que debemos y tenemos que prestarle atención. Y cuando hay lluvia, cuando hay exceso de lluvia, la lluvia que es buena para la tierra y para la población, también es un elemento que transporta toda esa contaminación, como hemos mencionado anteriormente, hacia los acuíferos que pueden alimentar nuestros acueductos. Y ahí entra la importancia de la autoridad de agua en cada territorio. Para el caso nuestro, en la República Dominicana, tenemos las CORAS, las corporaciones de agua potable de múltiples ciudades, comenzando en La Casa, en Santo Domingo, o en
Cora Norte, Cora Moca, Cora Plata, diferentes instituciones, digamos, autoridades del agua en algunas municipalidades, cuya misión es garantizar el suministro de agua potable en cantidad y calidad adecuada para la población a la que sirve. Obviamente la población tiene que hacer lo propio para ayudar a que eso pueda mantenerse. La autoridad tiene que hacer su trabajo, tiene el conocimiento y tiene el mandato del Estado Dominicano de garantizar el acceso a agua potable en calidad y cantidad suficiente a cada ser humano que viva en nuestro territorio. O sea, hay un mandato nacional, constitucional, hay un mandato, digamos, sectorial que se debe aplicar, hay una responsabilidad local, tanto en los representantes de ese organismo, de esa Autoridad Nacional de Agua Potable, como el responsable de ese organismo a nivel municipal. Y sin lugar a dudas, el Comité Municipal de Prevención, Mitigación y Respuesta, que aglutina las entidades del territorio municipal que tiene la responsabilidad de hacer su trabajo, de contribuir a la prevención, al fortalecimiento de las capacidades, a la preparación de esa comunidad y sobre todo a garantizar una atención adecuada cuando pasan eventos acorde al marco, a lo establecido en el marco legal por la ley que funciona, la ley 14702, que establece el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. Es una ley que, aunque fue establecida en el 2002 y debió constituirse en el marco que cambiara de una vez y por todas el potencial nuestro para pasar de una visión reactiva, de una sociedad que solamente responde cuando pasan las cosas, todavía hoy, 22 años después, producto de la visión reactiva y de la actividad reactiva de determinados actores o de determinadas instituciones, seguimos padeciendo de muchos problemas porque durante todo ese tiempo poco hemos avanzado en todos los aspectos. En aspectos de comunicación creo que hemos avanzado muchísimo. En temas de avisar, los actores que tienen que avisar y alertar a la población tienen un espacio, pero el trabajo que tenemos que hacer de manera proactiva de fortalecer las capacidades individuales, las capacidades locales, para que la comunidad en riesgo deje de jugar un rol pasivo y solamente se queje cuando viene el problema, y muy por el contrario usa sus recursos y capacidades conjuntamente con los recursos de las autoridades y del liderazgo local para contribuir a la prevención, a la preservación de las condiciones favorables para preservar la vida, que usen sus capacidades para el entrenamiento de ser un actor de primera línea, capaz de prevenir y de responder, preservando la vida y garantizando el bienestar de la gente en riesgo, comenzando por ellos mismos. Tenemos una gran tarea. Solamente falta ver los reportes que vemos hoy, así como lo vimos a finales del siglo pasado en el huracán George o antes, o como lo hemos visto en múltiples ocasiones, seguimos viendo cómo los troncos que están en la cuenca alta son arrastrados y se bloquean en el cauce del río, bloquean cuando llegan al primer puente o a la primera alcantarilla, se represa el agua y el agua entonces se amontona
y pasa por arriba del puente o rompe los aproches, rompiendo el acceso e inhabilitando la comunicación necesaria. Pero ya lo sabemos. Ya sabemos que hay instituciones con capacidades para hacer lo correcto antes de que eso pase. Ya la ley 147.02 incluye a todos los actores nacionales, locales y comunitarios dentro de las instancias diferentes de la ley, con roles específicos de contribuir a la prevención, a fortalecer las capacidades previas, a responder y a contribuir en la recuperación. Y todavía seguimos insistiendo, a pesar de que martillamos el tema por esta vía, seguimos insistiendo en priorizar la visión reactiva de aquella gente que lo que quiere es salir a repartir y a responder después del problema. Cuando si lo hacemos con anticipación, si concentramos todos nuestros recursos y capacidades a prevenir que ocurra el tema, vamos a disminuir las afectaciones, vamos a preservar las obras de desarrollo que con tanto esfuerzo y recursos, nuestros recursos han sido dedicados para hacerla, para que sigan sirviéndonos a nosotros en esa labor permanente de garantizar el desarrollo sostenible, porque preservamos el derecho de la gente a una vida saludable, a tener acceso seguro, a tener un techo seguro, a garantizar el agua potable y garantizar los medios y recursos que deben permitir que cada una de nuestras familias, de nuestros miembros, pueda alcanzar su pleno desarrollo sin ningún tipo de limitación. Seguimos. Queridos amigos, no se muevan, porque aún hay más en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero. Queridos amigos, si veíamos el tema de cómo las afectaciones, el manejo inadecuado de esos desechos, de esos troncos de árboles que son cortados o que se caen en la cuenca alta y luego el río arrastra, generalmente en la entrada de nuestras ciudades hay un puente, porque hay un río. En nuestras ciudades es muy raro tener una ciudad nuestra que no esté cerca de un río. Ese fue el criterio que usaron nuestros primeros pobladores, ubicarse cerca del río, porque el río garantizaba el agua y el agua garantizaba el cultivo de la tierra, el consumo humano, el aseo humano y el consumo de nuestros animales domésticos. Entonces, ese río que está a orilla de nuestras ciudades también, además de garantizar el paso de los vehículos, de los motores, de los carros, de los camiones, de las carretas, también es el río por donde el acueducto cruza de un lado al otro del río. Y si con la avenida del agua y el represamiento de todo el río viene el desbordamiento por la parte arriba del puente y la rotura de los aproches, fíjese que no siempre se va el puente está ahí. Lo que pasa es que un puente hecho en hormigón generalmente tiene dos aproches, uno de cada lado, cada uno más grande que el puente, que ese aproche es la cantidad de caliche o de cascajo que se pone entre la parte firme de la carretera y el puente para facilitar la comunicación. Esos aproches
muchas veces se hicieron de manera improvisada o rápida, o en la última avenida del río cuando se fue hubo que prepararlo de manera rápida y no se le dio la protección al aproche, y eso pasa cada año, hay una afectación en uno u otro puente, entonces por ahí se rompe, cuando se va el aproche, el agua también y los palos rompen la tubería del acueducto y le evitamos, o sea, limitamos la posibilidad de la autoridad de agua competente de garantizar la continuidad del suministro de agua. Además de que el agua puede estar turbia, de que la fuente en la planta de tratamiento pudo haber sido afectada, de que las tuberías que alimentan la planta de tratamiento desde la obra de toma también pudo haber sido afectada. Además de todos esos elementos, aunque usted haya conservado el agua que tiene el acueducto, el tanque elevado del acueducto, usted no puede hacer la alimentación de la población porque primero hay que reparar esa tubería. Ese trabajo perfectamente lo podemos resolver, hemos dicho, si la comunidad, consciente de esa situación, en la reunión del Comité Municipal de Prevención, Mitigación y Respuesta de su ciudad, plantea la necesidad de revisar la cuenca alta del río antes de llegar a esos aproches de los puentes que ya sabemos que se rompen y que ya sabemos que inhabilitan la comunicación. Se plantea el tema, la misma gente de la comunidad que es parte de ese Comité Municipal de Prevención, Mitigación y Respuesta, y genera la decisión a nivel municipal o a nivel provincial o a nivel comunitario de unir brigadas del Ministerio del Medio Ambiente, brigadas del INDRI, brigadas de la alcaldía, brigadas de la Asociación de Empresarios de esa o de comerciantes de esa comunidad que también están en esa actividad, para, recorriendo esa cuenca alta, cortar los troncos de árboles y movilizarlos desde la zona alta, que sabemos que el agua va a arrastrar hacia el lecho del río, y desde el lecho del río al bloqueo del puente, porque se va a atravesar en la pilastra. Si tenemos que de pilastra a pilastra del puente hay 30 pies, sabemos que cualquier tronco de jabilla o de pino o de almácigo, cualquier árbol grande que se vaya, va a bloquear, porque esos árboles son como castores que van a ser una presa, y vamos a tener la rotura. Y con la rotura va a haber la rotura del acueducto y va a haber la afectación de la comunidad 1 mes, 2 meses, 3 meses después de la tragedia. También somos conscientes nosotros, porque vivimos en la comunidad, cuando alguien de la comunidad bloquea el desagüe natural que las cañadas deben tener libres, porque el agua en todos nuestros pueblos está claramente definido el curso. En todos nuestros pueblos sabemos hacia dónde corre el agua, sea que hoy vaya por una alcantarilla bajo tierra, o sea que corra por los contenes. Sabemos cuál era la cañada natural de ese pueblo. Y sabemos que si se bloquea ese desagüe natural, al agua no la para nadie. Si la bloquean, el agua se aposará en el punto de bloqueo y el agua crecerá y crecerá hasta generar afectaciones con las inundaciones y devastaciones en algunos lugares. Hay lugares donde hemos visto, en algunas ciudades, donde ese bloqueo del drenaje natural ha generado inundaciones de poblaciones enteras. Solamente falta ver las inundaciones que hoy vemos en Puerto Alegre, Brasil, del Río Grande del Sur, en Brasil. Cómo se dan ciudades enteras inundadas, con miles de personas afectadas, porque el drenaje natural fue bloqueado en uno u otro lugar. O falta ver en nuestras propias ciudades. Vea en su entorno donde se generan inundaciones con regularidad. Y usted
si averigua, va a ver que alguien ha tapado el drenaje natural de esa zona. Ha tapado porque construyó encima de la alcantarilla o de ese desagüe natural, de esa cañada natural. Alguien a lo mejor perforó cuando se tapó esa cañada para proteger que no hubiese, el desbordamiento no se diera y afectara. Entonces a alguien inteligente se le ocurrió coger el espacio de esa cañada y construir un piso de su casa ahí arriba. O abrir un hoyo y hacer una columna para hacer 2 y 3 plantas encima de eso, sin darse cuenta que el agua tarde o temprano recobra su espacio y demanda el terreno que le corresponde. Y hemos visto nosotros a lo largo de años de experiencia edificios de 5, 6, 20 plantas destruidos porque alguien hizo eso de bloquear el curso natural del desagüe de las ciudades sin hacer la debida canalización. Es más grave todavía y se convierte en algo penal. Gente que coloca tanques de gas de 1,000, 2,000 galones o coloca estructuras inestables en zonas afectadas de la cañada, con el riesgo de que cuando el río venga y rompa lo que tiene que romper, porque no hay forma que nada permanente soporte si no ha sido diseñado adecuadamente el embate de los ríos. Fíjese que hasta las represas revientan cuando no han sido diseñadas adecuadamente. Cuando eso pase y se caiga un tanque y se genere una explosión y hayan afectados, indiscutiblemente hay una responsabilidad penal, porque es criminal la actitud de una gente que por el deseo de generar riqueza individual o beneficio particular en detrimento de toda la población, esa persona tiene que ser perseguida y sometida por cualquier daño que ocasione a las personas. Hay países donde ya está claramente establecido. O sea una autoridad que lo permita, o sea una persona física o empresarial que lo haga, tiene que responder legalmente por los daños ocasionados a la población. Hay que ver la historia de condenas que hay en Europa, en múltiples ciudades, por daños generados en la población, por imprudencias cometidas por personas o por instituciones. Conocemos de casos de personas que han hecho y se sostienen que ellos ponen un tanque ahí porque les da la gana, porque eso es de ellos, y si ellos pueden poner el tanque sin medir la consecuencia de que cuando el agua derribe esa construcción realizada ilegalmente, bloqueando las instalaciones del drenaje natural construidas en algún momento por la autoridad, les convierte a ellos en responsables directos de todos los daños que puedan generar. Es una tarea pendiente de nosotros a nivel de comités municipales de prevención, mitigación y respuesta, de las autoridades de agua, de las autoridades municipales, generar las soluciones. No se vayan, queridos amigos, porque en breve continuaremos con más observaciones de cosas que tenemos que ver y resolver para garantizar la sostenibilidad del desarrollo sostenible que merecemos, por el que luchamos y al que tenemos derecho. En breve con ustedes.
Queridos amigos, pasando revista al escenario que tenemos en nuestro país y en nuestro mundo en el día de hoy, donde los efectos del cambio climático han agudizado las amenazas, han convertido en cada vez más grave en los eventos que nos afectan. Debemos poner en claro sobre la mesa que así como se incrementan los efectos del cambio climático, si queremos garantizar la vida y la sostenibilidad de nuestra gente, debemos nosotros también incrementar nuestra acción para prevenir, nuestra acción para reducir la vulnerabilidad, nuestra acción para fortalecer las capacidades locales, nuestra acción para concertar acciones entre todos los actores que permitan prever lo que puede ocurrir, pero al mismo tiempo minimizar los riesgos. Vale la pena ver, ya por la experiencia y las lecciones aprendidas que tenemos en el mundo, de que siempre que hay una obra de desarrollo, de una u otra manera, esa obra de desarrollo genera nuevas amenazas, nuevas vulnerabilidades. Una carretera, una autopista nueva que usted desarrolla genera afectaciones, porque esa carretera que usted está haciendo en una sabana, en un terreno que era salvaje, era libre, los animales salvajes, los animales domésticos se movían de un lado a otro buscando su alimentación y buscando el agua que requieren o el sitio del abrigo natural. De repente, cuando usted traza esa carretera y la construye, usted está inhabilitando las capacidades de ese animal, de esa res o de ese caballo o de ese cual que sea ese animal doméstico o salvaje para hacer su ruta natural. Entonces, en el diseño de esa actividad, el gestor tiene que saber que debe dejar los pasos naturales, pasos a desnivel generalmente, que permitan que el animal pueda encontrar la ruta de cruzar sin tener que cruzar por encima de la carretera. El animal va a intentar, porque él cruzaba de esta mata de mango a aquella mata de tamarindo, era su referencia, y si usted no genera el paso a desnivel que le facilite eso, el animal va a cruzar por arriba. Y al cruzar por arriba va a generar accidentes de tránsito, porque el vehículo que se moviliza por esa carretera, que dice que puede ir a 80 kilómetros por hora, o a 50 kilómetros por hora, o a 60, a la velocidad que sea, ese conductor se desplaza con la tranquilidad de que tienes una autopista libre que te permite correr y no está pendiente ni esperando de que ese animal, esa vaca o ese caballo o ese cerdo, el que sea, se le va a atravesar y generalmente provoca un accidente con condiciones fatales, tanto para el animal que es golpeado por el vehículo como para los conductores y los pasajeros que van en el vehículo, que intentando defenderse del animal que cruzó su vía natural, genera un accidente. Entonces hay dos acciones que tiene que tomar el hombre. O sea, el paso a nivel que tiene la autoridad competente que obligar cuando se diseña la carretera, que esos pasos tienen que dejarse. Y la protección lateral de tal manera de que las propiedades que colindan con la carretera, con esa vía rápida, queden cerradas para que el paso el animal no pueda cruzar. Muchas veces esa vía rápida que se hace, no tan solo hay animales, a veces hay
personas, seres humanos ahí, que tienen que desplazarse de un lugar a otro. O motoristas que tienen que desplazarse de un lado a otro. O ciudadanos que en un vehículo, que viven en una comunidad y que de repente esa vía nueva les impidió comunicarse de un lugar a otro. Entonces, la técnica de diseño moderno establece unas normas de que hay que dejar pasos peatonales cada cierto tiempo para que la gente pueda cruzar por el paso peatonal sin exponerse a cruzar la vía como peatón, que le va a afectar en gran velocidad. Esa revisión de pasos peatonales es una obligación de la autoridad de vías, obras públicas en nuestro caso, que tiene que exigir el cabal cumplimiento de esos pasos a desnivel, y de la comunidad, que es la que paga el precio, de exigir que se garanticen esos pasos a desnivel. También debemos de garantizar en el diseño de esas vías rápidas que tienen que haber unas vías laterales, unas calles marginales que se mueven en ambas direcciones, de tal manera que la gente puede desplazarse sin atravesar la vía rápida por esas vías marginales en ambas direcciones hasta los puntos de distribución o de retorno que tienen que hacerse una determinada cantidad de kilómetros. O sea, donde usted no cruza pura y simplemente porque me toca cruzar aquí, porque yo estoy aquí y yo estoy acostumbrado a cruzar la calle ahí. Ya, una vez hecho el desarrollo, si usted va a cruzar del lado sur al lado norte y la vía se está desplazando de este a oeste, usted tiene que moverse por la marginal norte, por ejemplo, hasta el distribuidor de tránsito más cercano, cruzar al otro lado por el distribuidor de tránsito y entonces movilizarse por la lateral, la marginal del otro lado hacia donde usted va. Eso es algo que lo vemos en todos los países civilizados del mundo, hasta en islas más pequeñas con nosotros, donde hay ese desarrollo y ese respeto a la autoridad. Sin embargo, aquí vemos cómo en esa vía rápida a alguien se le ocurre tapar un paso o quitar la barandilla metálica que sirve de protección para que no se cruce, porque yo quiero cruzar con mi motor por ahí, o quiero cruzar poniendo en peligro la vida mía, la vida del familiar o del pasajero que va conmigo, y también la vida de aquellos que se movilizan en la zona. Es una tarea enorme que tenemos, sobre todo porque estamos envueltos en ese proceso de desarrollo, y solamente podemos acometerla si hay, a través de las instancias correspondientes de la ley, que son los comités municipales de prevención, mitigación y respuesta y el Consejo mismo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta, a la tarea de fortalecer las capacidades individuales, institucionales y gubernamentales para poder acometer la tarea de fortalecernos en el conocimiento que nos debe llevar a prevenir y aliviar el sufrimiento humano en la mejor manera posible. No se vayan, queridos amigos, porque en breve nos juntaremos con ustedes la próxima semana para continuar conversando más sobre cómo preservar el desarrollo sostenible por el que tanto hemos luchado y que vamos trabajando con impulso cada vez más para el bienestar de todos nosotros. Hasta la próxima semana. Nos vemos por estos mismos canales y a esta misma hora.